Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Construyendo Juntos, un nuevo programa que está enfocado a compartir con ustedes reflexiones, pensamientos, temas que nos permitan ser la mejor versión de nosotros mismos y de esa manera desarrollar familias más sanas que nos permitan la construcción de una sociedad más sana. Este nuevo formato está enfocado a llegar a más personas y sobre todo que tengan oportunidad de escucharnos en los momentos en que les sea más útil, que en el momento en que estén más desocupados, para que puedan compartirlo, para que puedan preguntarnos cuáles son sus dudas, cuáles son sus expectativas y con mucho gusto apoyarlos. Me presento, soy Silvia Guerra, familióloga. Berenice Sainz, psicoterapeuta. Hola, yo soy Ali Sainz, soy ingeniera y bueno, la idea de este formato sería que ustedes nos puedan enviar sus dudas o comentarios desde ya sea nuestras redes sociales o nos pueden escribir a nuestro correo que puedan encontrar en la descripción de este programa. Nos encantaría escuchar qué temas les interesan, qué dudas tienen sobre lo que hemos expresado en cada uno de los programas y pues todos los tips que tengan para que podamos mejorar y llegar a ustedes de una manera más sencilla, ¿no? Nos da mucho gusto que hayan puesto play a esta versión. Bienvenidos y pues nada, vamos a arrancar. Bueno, el día de hoy les tenemos preparado el tema de por qué mentimos. Muchas veces nos hemos visto o nos hemos boicoteado nosotros mismos o cambiado la realidad por alguna conveniencia, por alguna situación. Creemos engañar al otro, en ocasiones nos engañamos a nosotros mismos, pero hay muchísimas otras causas por las que mentimos, que es lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. O sea, realmente mentir intencionalmente para que el otro crea la realidad que yo le estoy presentando es una situación muy diferente a decir la parte de la verdad que yo conozco y que a lo mejor está incompleta y que no forma toda la realidad, en donde no se busca intencionalmente engañar, sino que esa es la parte que yo conozco, es lo que comparto y alguien me puede decir, sí, pero tú no supiste que esto y esto y esto para completar mi versión. Lo que nos vamos a enfocar es por qué decidimos engañar a los otros. ¿Qué es lo que sucede en nosotros para tomar la decisión de mentir? Eso es cuando es adrede y es consciente. Así es. Porque hay muchas otras maneras de distorsionar la realidad en las que creemos que estamos diciendo la verdad. Entonces, este camino es uno de ellos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos conscientemente? Sé que estoy mintiendo y eso es lo que estoy diciendo porque quiero que el otro crea o sepa esta versión. Así es. Y yo creo que aquí tenemos que entender que nuestra forma de percibir la realidad es diferente y también tiene una parte en donde nosotros estamos ya juzgando lo que sucedió. Nosotros emitimos un juicio sobre lo que ya pasó y sobre ese juicio nosotros ya nos dimos una sentencia. Y entonces buscamos modificarlo. Pero ¿por qué nuestros pensamientos ya emitieron un juicio contra nosotros y ya emitieron una sentencia? O sea, nosotros ya tenemos un sistema de creencias que hemos aprendido a lo largo del tiempo de qué cosas suceden después de otras. O sea, hay una serie de situaciones en donde decimos, si pasa esto, en consecuencia, va a venir esto y esto y esto y esto. O sea, es algo que lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede o cómo hacer para poder controlar esos pensamientos y no mentir? ¿Tenemos otra opción a no mentir o nuestra única opción es modificar las consecuencias modificando la realidad? ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo creo que a final de cuentas el mentir termina siendo por evitar ese juicio que dices, ¿no? Entonces,
cuando hacemos algo intencionalmente y sabemos que se nos va a juzgar por ese acto de una manera que no nos gustaría ser juzgados, es cuando intentamos modificarlo. Pero en realidad lo que yo pienso que deberíamos de hacer es, si ya sabemos que no nos gusta o no queremos ser juzgados o que ahí también hay que ver qué es lo que nos están juzgando, ¿no? Si es algo que sabemos nosotros que está mal, pero no me importa y lo voy a hacer, pues simplemente acepto lo que va a pasar y me responsabilizo de mis actos. Entonces, también hay que ver que cada persona ve las cosas de un punto de vista diferente, ¿no? Y a lo mejor si me están juzgando, no es porque hice algo malo, sino porque tenemos una percepción diferente de lo que está sucediendo. Entonces, pues es entender esas dos partes, ¿no? O sea, entender que todos vemos una perspectiva diferente de la realidad y que tengo que entender que soy responsable de mis actos. No los puedo tapar diciendo que hice otra cosa porque no quiero que sepas que hice este acto que no te gusta que haga. Y entonces te digo que no lo hice. Y me Eso no está va a viniendo a resolver. y me está viniendo a la mente también cuando mentimos conscientemente con una buena intención, porque creemos que la otra persona no va a soportar la verdad o que va a hacerle daño de alguna manera, como comunicarle que falleció un ser querido. Acabo de ver un caso muy conocido de que muere el hijo de alguien y no le avisan al padre porque se acaba de quedar viudo, ¿no? Y de esos ejemplos hay muchísimos. Entonces ahí es una mentira consciente, pero ¿qué es lo que hay debajo de esa mentira? ¿Está bien la salud de la otra persona? ¿Lo va a poder tomar ahora? O simplemente ese puede ser un camino y otro puede ser, nos estamos haciendo cargo de la responsabilidad de otros o de la posible forma de responder. O sea, habría que preguntarnos todo eso también. Cuando la intención es que el otro no sufra de alguna manera o que no la pase mal y entonces distorsionamos y comunicamos otra cosa. Y en esas ocasiones lo que generamos es un doble duelo, porque se le informa y se le da una esperanza que no es válida. Y pensamos que de esa manera no va a sufrir, pero va a sufrir 2 veces el mismo duelo. Uno en donde ya había tenido la esperanza de que no había pasado nada, y otro en donde esa esperanza se rompe y pierde nuevamente. Es como un morir 2 veces, ¿no? En ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos responsables del dolor ajeno y pensamos absorber nosotros el dolor ajeno, como si presentándoles una realidad alternativa que pensamos que les va a doler menos, como si una situación, en este caso, de una noticia tan difícil de aceptar, de enfrentar, la pudieras dosificar y decir, bueno, para que te vayas haciendo la idea, te voy dando esta noticia hoy, esta otra mañana o esta otra pasado mañana, como si eso le fuera a hacer menos doloroso, cuando en realidad estás dando esa noticia cuantas veces estés mintiendo y no solamente es el duelo por la muerte, sino el duelo por el engaño, ¿no? Entonces tienes más dolor en la persona. Yo creo que nos engañamos a nosotros mismos cuando mentimos. Porque así como en el ejemplo que acabamos de decir, estamos engañándonos pensando que somos capaces de disminuir el dolor ajeno. Nos creemos tan poderosos. O que somos capaces de disminuir el enojo ajeno o el disgusto de alguien que ha decidido enojarse por algo, ¿no? No es solamente cuando rompemos una norma que tiene sentido, sino cuando se rompe algo sin sentido, como en el caso de la muerte, ¿no? O sea, no es algo que tú digas, esto tiene que ser de esta manera, sino que hay un sinsentido a tu construcción real. Entonces,
la mentira busca engañar al otro, pero al primero que se engaña es a uno mismo. Cuando nosotros mentimos, el primer engañado somos nosotros. Y pasa muchísimo, ¿no? Que nos la pasamos quejándonos todo el tiempo de que es que no me gusta que me mientan, es que no me gusta que esto y que esto y que esto. Pero nuestra primera reacción ante una situación que no nos gusta es mentir. Como si fuera, como lo que hemos dicho en algunos otros programas, ¿no? Lo que te choca, te checa. Pues claro, tú estás mintiendo, pero cuando alguien te miente, te molestas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es evitar esa mentira y mejorar nuestros actos. Mejorar la parte que no nos gusta para que no tengamos que caer en esa red de mentiras. Eso también, la red de mentiras. Una mentira siempre lleva a otra mentira y esa otra mentira a otra mentira y tal cual, es como una bola de nieve que después nadie puede detener y se hace tan grande que lo que comentabas, Bere, ya no se sabe qué parte fue verdad, sí, ¿no? Y qué parte fue mentira. Porque sí, de tanto se ha creado una verdad alternativa que no sabemos cuál era la verdad total y cuál era la parte del engaño, sí, ¿no? puede Nos ser que hemos la mentira engañado. sea tan poderosa que terminemos comprándonos a nosotros mismos esa mentira. Y yo puedo hoy decir, es que yo cuando el día que nací cayó una tormenta de nieve. Y yo si quiero me puedo creer esa mentira, por más que eso no haya sucedido y por más que hayan pasado otras cosas, si yo la cuento y la cuento y la cuento y la cuento, va a llegar un punto en el que yo creo que es verdad y me voy a distorsionar esa parte de mi memoria por algo que yo me enterqué en que es que a mí me hubiera gustado que el día que yo nací cayó una nevada, porque pues hubiera estado padre. Y aquí ya también nos estamos enfrentando a otra situación, ¿no? El desconectarnos de la realidad. Cuando un niño pequeño vive en la fantasía, construye un mundo de fantasía y a través del mundo de fantasía también va aprendiendo muchas cosas. Pero hay digamos, se va estructurando su personalidad, se va estructurando su sistema de creencias, su sistema de valores a través de la fantasía. Pero cuando ya somos adultos, esa estructura tiene que estar firme y puede viajar y regresar a la fantasía. La fantasía en el sentido de, ¿qué pasaría si? ¿Y qué hubiera pasado si esto no hubiera pasado? ¿O qué pasaría si esto pasara? Y entonces son realidades alternativas que nos permiten tomar decisiones, que nos permiten evaluar acciones, evaluar alternativas, pero cuando nos quedamos en la realidad alternativa, no para evaluar, sino que nos duele mucho la realidad cruda, podemos caer ya en una neurosis y hasta en una psicosis en donde estamos completamente despegados de la realidad y no sabemos distinguir la realidad de la imaginación. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en esa parte de decir, ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Cuáles son las causas de eso que sucedió? ¿Y cómo voy a enfrentar lo que sucedió? ¿Qué opinan ustedes? Tomando en cuenta algo muy, muy importante, de cualquier situación que exista afuera, cada quien vamos a ver ciertos puntos que tiene que ver con la percepción. Entonces es muy diferente lo que yo puedo contar de lo que tú puedes contar, aunque hayamos visto lo mismo y hayamos estado al mismo tiempo en eso. Entonces vamos a empezar por ahí. Después es, ¿qué estoy diciendo? Mi interpretación de acuerdo a la emoción que sentí. Normalmente así comunicamos las cosas. Primero viene la emoción, que nos enganchamos con ciertos aspectos, luego la interpretación y de acuerdo a eso guardamos el recuerdo. ¿Y qué pasa? Cada vez que sacamos un recuerdo de nuestra mente y lo traemos al presente,
y lo platicamos. Cada vez el recuerdo se cambiamos va algo. modificando. Así Se va es, ya estamos. modificando. Es como si los Tendemos, datos de la caja mental ya no entra como estaba, ¿no? Así es. Ya hay un entra. estudio de eso, ¿no? De que tendemos a exagerar las cosas positivas. Bueno, ahí también depende. Puedes exagerar las negativas o las positivas, dependiendo de lo que De haya la situación, sucedido. ajá, dependiendo de la situación. Sí, esa es una parte. Y otra parte cuando, como en el ejemplo de hace un rato, cuando ocultamos o cambiamos una verdad para que la otra persona no se sienta mal, para que no sufra, ya sea que le han diagnosticado una enfermedad difícil o ha pasado algo grave en la familia o diferentes aspectos que ahí se da mucho el ocultar la verdad. Eso es, nos estamos haciendo cargo de los sentimientos de otra persona porque no soportamos su dolor. Y si no soportamos su dolor, quiere decir que nos cuesta mucho trabajo enfrentar nuestro dolor también, ¿no? Así es. Yo creo que es eso, nosotros no estamos aceptando ese dolor. Entonces, al no aceptar nosotros el dolor, no creemos a la otra persona capaz de aceptar lo que no podemos nosotros. Entonces, estamos manifestando una incapacidad nuestra. Y aquí realmente tendríamos que preguntarnos, ¿a quién estamos protegiendo? ¿A la otra persona o a nosotros mismos? Sí, porque se vuelve complicado el decir es que es que lo hice por tu bien. Pues, ¿quién eres tú para saber decir, si exacto, yo quiero o no, no? O sea, a final de cuentas es mi decisión lo que pase con la información que tú me vas a dar. Ajá. O sea, ¿por qué me la ocultas? ¿Qué derecho tienes sobre mí para ocultar mi información o para distorsionar lo que sucedió? Así es. Es que sabes que en la malentendida manera de expresar y de sentir amor, creemos que tenemos que proteger a los seres que amamos y que en esa protección que nosotros sabemos mejor lo que les toca, sin darnos cuenta los estamos viendo menos capaces. Ajá, los que no nulificamos. pueden con la verdad, que no la van a poder manejar, que no la van a poder gestionar a su manera. Y esto se puede entender en una madre con niños pequeños, pero cuando esos niños ya van creciendo, es muy importante que tomen sus propias decisiones, que vean qué es lo que pasa y darles la libertad de ir enfrentando los sucesos, porque eso es lo que les va a dar herramientas en la vida para poder continuar adelante, pase lo que pase. Y yo creo que en base a eso, tenemos que enfocarnos en hablar de una manera asertiva, sabiendo que no siempre tenemos la verdad total. Entonces, cuando mentimos deliberadamente, no nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros en la realidad que estamos contemplando tenemos la realidad completa. Porque existe también un fenómeno en donde el cerebro tiende a completar escenas que es una ley de Gestalt, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, que se utiliza muchísimo en el cine. Claro. Y hay cosas que damos por hecho en base a nuestro sistema de creencias que nuestro cerebro completó en automático sin que hayan sucedido. Porque está acostumbrado a completar la situación. Y entonces podemos expresar lo que nosotros entendimos de la realidad diciéndolo así tal cual. A mí me pareció que, o yo percibí esto de esta manera, a lo mejor estoy mal. Y siempre dar esa opción al otro, decir, a lo mejor yo estoy mal, pero esta es la información que yo tengo. Ajá, o sea, ser explícito en decir, lo que yo entendí fue esto. Ajá. No significa que sea la verdad absoluta, pero eso es lo que yo entendí con la información que yo recibí, con los sentimientos que tenía en ese momento y con todo el contexto en el que estaba. Así es. Ajá. Y algo, las acciones, ¿no? Yo hice esto en este momento con esta situación en concreto y estas circunstancias, por esto y esto, porque yo vi esto y ponerlo sobre la mesa para poder establecer un diálogo sincero. Exacto.
Y algo muy importante cuando se trata de querer decir la verdad con otra persona, es decir, cuando pasó tal cosa o cuando tú dijiste tal cosa, yo me sentí de esta manera, De esa ¿no? manera estás asumiendo tú tu responsabilidad. Claro, claro, pero fíjate, también aquí hay algo, y es un tema que se me hace muy, muy delicado, que hay veces en que no podemos decir la verdad. En todas partes y todos los valores nos enseñan a decir la verdad, ¿sí? Pero hay ocasiones en que esa verdad no puede ser dicha. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Por ejemplo. No sé Ajá, cuál tienes tú en mente, Veré. ok. Por ejemplo, me he dado cuenta, hay un dicho que dice que si dos personas leen las mismas palabras, volvemos a la percepción, cada quien lo va a entender de diferente manera. Entonces, muchas veces la verdad es 1, 2, 3, o mi verdad y mi manera de interpretarlo, mejor dicho, porque no vamos a hablar de una verdad objetiva con tantas maneras de percibir y con tantas historias involucradas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que mi verdad, la manera en que yo la veo, es 1, 2, 3. Y en el entendido de que la otra persona nos entienda, y es muy probable que la otra persona nunca nos vaya a entender. Entonces, ahí es cuando yo digo que no tiene caso estar tratando de decir tu verdad interior como una forma de tener aprobación, tener reconocimiento o Claro. que te entiendan, en ese sentido. En ciertas situaciones extremas, como pasó con los campos de concentración, por ejemplo, la verdad que querían escuchar los capos o los que estaban cuidando bueno, cuidando no, sino supervisando Sí. a los reclusos, implicaba la muerte o las situaciones de otro. Entonces, se omitía la verdad cuando decían, ¿quién no recogió lo que haya tocado? Sabían que eso implicaba una condena a muerte. Y en esos casos se evitaba la verdad. O sea, no se decía nada. Ajá. Se callaba. Y tenemos el cuento maravilloso que en otra sesión lo platicamos de la capa invisible del emperador, ¿no? El traje invisible, sí. Ajá, el traje invisible del emperador, donde todo el mundo mentía porque con la mentira eran reconocidos. O sea, si tú crees esto, estás dentro de este grupo, perteneces. Ajá. Pero si tú dices otra cosa diferente, eres Estás fuera. expulsado del grupo. Y eso nos pasa también en la vida diaria. Ese es otro ejemplo de Así es. cuando no se puede o no se dice, no es que no se pueda, porque sí se puede, de cuando no se dice la verdad. O Y mejor en dicho, estos casos estamos hablando de situaciones coercitivas, ya sea ajá, por presión social, ya claro, sea por la presión en el caso de los campos de concentración o la cárcel o otras ajá, situaciones, en donde tenemos una presión externa que nos hace modificar nuestro comportamiento habitual. sí. Pero lo que se me hace sumamente importante es, pase lo que pase afuera, cómo lo puedan entender o no lo puedan entender las demás personas, lo que es invaluable es decirnos siempre la verdad. Sí. Siempre la verdad de la situación que estamos viviendo, de lo que está pasando, por más que no nos agrade, porque es muy común, sin desearlo realmente, sin perseguirlo, tratar de justificar los hechos externos o las conductas externas, porque el dolor de ver las cosas como son a veces es demasiado grande. Y eso implica una conducta imparcial, que se centre en los hechos. Esto es lo que pasó, esto es lo que pienso, y sobre todo decirlo de manera imparcial, no juzgarlo por anticipado,
no decir esto es bueno, esto es malo, esto es negro, esto es blanco, porque no todo es 100% malo, ni todo es 100% bueno. Y yo creo que tenemos que ir en una búsqueda constante de la verdad, porque como decíamos al principio, no tenemos la verdad nosotros al 100%. Tenemos una vista parcial de acuerdo a nuestros criterios, nuestros filtros, nuestras creencias, nuestras percepciones de lo que sucede. Y esto va mucho más allá, porque muchas veces pensamos en las redes sociales poner nuestra verdad y a veces esa verdad no es completa o es o es falso o es una mentira y quizás sin mala intención, en otras ocasiones con toda la intención, cambiamos y mentimos a muchísima gente, cuando lo que tenemos que buscar nosotros es cuál es esa verdad y tenemos que completar nuestra parte de la verdad con la percepción de todos. Sí. Sí, aquí entra mucho. Perdón, Bere. Y mientras nuestro discurso se apegue lo más posible a una descripción objetiva de los hechos, es menos difícil que nos engañemos. Simplemente una descripción objetiva de entré, crucé la puerta, pasó esto, hechos como si lo estuviéramos viendo en una película sin sonido. Así es. Donde no están las intenciones, no están las percepciones, simplemente vemos las conductas, ¿no? Así es. Y eso le quitamos la parte emocional, le quitamos la parte del juicio, le quitamos nuestras creencias y nuestros valores para ponerlos en la mesa como algo objetivo, que es lo único que tenemos. Y yo creo que podemos... A mí me gustaría nada más decirles a los que nos están escuchando que me gustaría que practicaran esta semana ser un poquito más conscientes de, o cuando ustedes están por decir una mentira, ya si ya la dijeron, pues al menos dar conciencia de que ya la dijeron y que debemos de evitarlo a toda costa. Y si estás recibiendo una versión de la otra persona, de los hechos, de lo que sucedió, no lo ataques. Más bien escucha, porque si no también eso hace que después pues la gente no te quiera decir la verdad por cómo reaccionas, ¿no? Entonces hay que aprender también a escuchar la verdad. Entonces el ejercicio de esta semana sería tal cual, aprende a escuchar la verdad y sé consciente de cuando no le estás diciendo, para que al menos empiecen a prenderse esos foquitos de alerta en, oye, acabas de decir una mentira, oye, acabas de decir una mentira, quieres ser más consciente, quieres dejar de hacer eso, que al menos empiecen a brincarnos esas cosas en la mente, ¿no? Exacto. Y ver al momento de decirla qué me estoy juzgando. O por qué la dije. Ajá, ¿qué estoy juzgando? ¿Cuál es la parte que estoy juzgando? Porque ya le agregué un valor. Ajá. ¿Qué emoción está presente y cómo le estoy agregando ese valor? ¿No? O sea, porque estoy distorsionando intencionalmente la realidad. ¿Y qué es lo que quiero evitar? Así es. ¿Sí? Eso nos va a ayudar, y algo que nos va a ayudar muchísimo unido a esto que tú dices, Alice, es observarnos, observar cómo reaccionamos cuando nos dicen una verdad que no nos agrada. Simplemente observar nuestra reacción. Y ahí estamos viendo si estamos dando la puerta de entrada para que los demás nos digan sus verdades, aunque no nos gusten. También depende de la forma en que están dichas. Sabemos perfectamente que al expresar algo, lo más importante es el tono emocional con el que se dice. Y después están las palabras. Entonces hay que ver las dos partes. Pero sí, ¿cómo reaccionamos? No soporto que me digan la verdad de que se rompió un florero, por ejemplo, porque culpo a las otras personas, y estoy hablando de un ejemplo bastante tonto, ¿no? Pero cotidiano. Culpo a las otras personas y me enojo. Ah, caray, ¿qué estás enseñando? Que no aceptas la realidad, que no aceptas la cotidianidad, porque esas cosas pasan en la cotidianidad. Así es. Y ya el juicio anticipado, ¿no? De seguramente lo hizo a propósito. Entonces, y la otra vez te lo van a ocultar. Tal cual. ¿No? Y bueno, para cerrar, voy a leer una frase. Nos gusta cerrar, si eres nuevo por acá, nos gusta cerrar siempre cada uno de los programas con una frase.
Entonces, la frase de esta semana dice así: háblame siempre con la verdad. Probablemente no me guste o no sepa manejarla, pero déjame ser yo quien decida qué hacer con ella. Exactamente. Démosle a cada quien la responsabilidad que tiene al estar vivo y al existir, simplemente. Muy bien. Hasta aquí llega el tema del día de hoy. Los esperamos en los comentarios, en la página de Facebook, en la página de Instagram, en YouTube. Si nos estás escuchando como podcast, también nos puedes dejar un comentario en todas las plataformas. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa, a tu carro o a donde quiera que estemos en este momento. Te recordamos que tenemos programa nuevo todos los martes. No te lo pierdas y pues nada, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Bere, gracias, Silvia. Nos vemos pronto. Nos escuchamos.